Así que... Charlie Rodríguez, expresidente del Senado. Buenas noches, bienvenido. Saludos. Y el exsecretario de Estado, Ferdinand Mercado. Saludos, buenas noches a ambos, al pueblo de Bienvenido. Puerto Rico y a Charlie Rodríguez. Sobre lo que está ocurriendo en Washington, se esperaba que hoy se presentara. Al parecer, pues se pospuso por 24, 48 horas lo que iba a ser la presentación de un nuevo proyecto sobre la crisis fiscal en Puerto Rico. ¿Qué podemos analizar o anticipar que podría estar presentándose? Que no tuvo la primera, el primer borrador o el primer proyecto presentado, que va a tener esto, que puede tener que entonces le dé paso. Ahora mismo están los demócratas diciendo lo que vimos ayer. No, nosotros no podemos apoyar eso. Hay una emisora que dice que las noticias cambian. Sí, yo como que lo he escuchado. Lo he escuchado. Y él no hay duda, porque fíjate que este lunes yo escuchaba al comisionado residente decir que había un 50-50 de probabilidad que se viera la medida, lo cual es ninguna, ¿verdad? Y ahora... como puede que sí, puede que puede no. que Lo más sí, probable es exacto. que quién A sabe. lo mejor Esa es la opinión más segura, ¿verdad? Pero lo cierto es que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ya ha puesto su liderato en juego con este asunto y está haciendo maniobras tras bastidores para lograr convencer a la mayoría republicana a aprobarlo y hacer algunas concesiones que no sean muy dramáticas, que molesten a los republicanos conservadores, hacer concesiones a los demócratas. Los demócratas han dicho que tienen 3 objeciones. La primera era el asunto relacionado con lo de la Junta, la composición y el poder que tendría la Junta. Lo segundo era el asunto de Vieques, porque que curiosamente fue una enmienda que hizo el propio comisionado residente que incluyó eso ahí, eso no estaba. Y ellos, pues los demócratas, tienen reparo a que se puedan utilizar los terrenos para otros propósitos, no sea un refugio, ¿verdad? Una conservación. Silvestre. Correcto. Y el tercero es el asunto de lo de desarrollo, lo del salario mínimo federal, que sin duda alguna, yo creo que aún si lo ablandan para decir que tenga autoridad el gobierno local de reducirlo si desea, pues es letra muerta, porque no creo que nadie en Puerto Rico va a abogar para que se reduzca el salario mínimo federal. Así que hay 3 cosas que los demócratas estarían mirando, pero el hecho de que ya esté anunciando el autor de la medida, que la medida será considerada esta semana, mañana jueves o el viernes, pues son buenas noticias, pero habrá que ver cuál va a ser el resultado, porque esas noticias ya han venido en el pasado y hemos visto que todo se ha paralizado. Así que hay un juego interno, una lucha interna, y por otro lado tienes a Casa Blanca echándole todos los mochos, por así decir, al Congreso republicano. Claro. Porque la realidad es que si Casa Blanca quisiera ayudar, tiene mecanismos para ayudar a Puerto Rico. Los tiene garantizando una emisión de bonos para Puerto Rico. Lo tiene inclusive comprando bonos. Lo tiene inclusive ampliando las compras del Departamento de Defensa a fábricas o a empresas puertorriqueñas para ayudar económicamente. Pero Casablanca está en la de, no, yo voy a seguir hablando de crisis humanitaria y voy a seguir hablando de todas estas cosas para avergonzar a los republicanos para que estos actúen. Ey, y te hablo un demócrata. O sea, esa campaña le echó cosquilla a los republicanos. La amenaza de que en Puerto Rico a los que tienen poblaciones hispanas les ha hecho. Y a los que creen que el bloque hispano es fundamental para la elección presidencial, sí le ha hecho. Pero en otros distritos que son... Pero parece que esa es la intención detrás del pulseo entre demócratas y... Porque ¿cuál otra cosa podría ser el que usen a Puerto Rico como niño símbolo? Puerto Rico se ha convertido en un balón político entre demócratas y republicanos y entre republicanos y republicanos para mantener el poder y para hacerle la vida imposible al speaker de la Cámara en este momento. Lo que ha sucedido aquí con el anuncio de Duffy es justamente que Ryan ha querido cumplir su palabra. No es que se vaya a aprobar, no nos equivoquemos, no es que se va a discutir en la comisión para aprobarlo, porque obviamente no creo que hayan superado las objeciones demócratas. Es que él quiere cumplir su palabra, quiere presentar el proyecto de Duffy y con eso cumple. Ya habrá una vista del Comité de Recursos Naturales que se espera que sea la próxima semana y no hay garantía específica de que sea aprobado en la vista. De hecho, podría comenzarse
a considerar y posponerse, y estaríamos hablando Bueno, ya el de 2 o 3 27 de semanas. mayo- el y 27 de mayo recesan y ya Sí. estaríamos en junio, y probablemente el Senado lo estaría considerando si es que se aprobara ya para agosto, después del impago del 1 de Y julio. Dijo- aquí, perdón, sí. y aquí entonces, porque seguimos mirando hacia allá y acá qué hacemos, porque el presupuesto está ahí. Bueno, acá No tiene fecha, esto del Espera. presupuesto es otra dinámica, como mencionaba, donde ya se ha emplazado a que lo presenten con varias alternativas. OGP ha dicho que lo va a presentar, pero realmente es un presupuesto ilusorio, un presupuesto bien etéreo, porque no sabemos de dónde es que van a surgir los recaudos para sustentar el próximo presupuesto. Bueno, le del pidieron a Estado. OGP que hiciera 3 escenarios. Uno, pagando la deuda, Y el principal interés. el principal interés. El otro, no pagando, incumpliendo. Y el tercero, pagando solamente intereses. Y pues a ver cuál de ellos se da en términos. menos Yo, malo. yo lo que pienso es que ninguno de esos se va a aprobar. Yo creo que vamos a funcionar con el presupuesto vigente. O sea, va a haber Por la tranque. dinámica que veo de cómo el gobernador ha manejado el asunto presupuestario y por la verbalización del liderato El legislativo. tranque va a dar si Dijo- van a Porque funcionar con el recuerden que el anterior. gobernador tiene facultad para reducir partidas. Porque obviamente si va a entrar en ejecución el presupuesto vigente, ya sabemos que el presupuesto vigente está inflado. Correcto. 9.200. Y hay una orden, hay un mandato constitucional que tú tienes que aprobar un presupuesto que Balanceado. esté balanceado. Por lo cual, si no actúa la Asamblea Legislativa, entra automáticamente el presupuesto del año fiscal que termina el 30 de junio. Desbalanceado. Entra desbalanceado, por lo que el gobernador, Pero él puede para actuar cumplir, sobre él. tiene que entonces reducir partidas. Ahora bien, las partidas que no puede reducir son aquellas que son para el pago de las obligaciones, porque hay un mandato constitucional específico que tienes que cubrir primero Y que las obligaciones del gobierno central, ¿no? de los giros. ¿Cuáles son las opciones que no de las puede reducción? reducir en teoría. Sí, pero ¿cuáles son Porque- las reducciones? Porque obviamente él, Pero, ha, no, él no. ha asumido una posición de una moratoria Por eso. sobre todas. Porque la Pero es que moratoria no ya está, puede. pero la moratoria Bueno, está pero aprobada. pero- se cuestionará Sí, en ¿cuáles los son? Va a haber- tribunales. ya hay demandas y van a haber más demandas. Y yo estoy seguro que el Tribunal Supremo está allí esperando que el casito le llegue. Porque no hay manera que un juez del Tribunal Supremo, por más ideológico que quiera ser de un lado o de la otra, pueda ignorar la letra precisa de la Constitución, que es, que es su- que tienes que pagar las obligaciones en primer jerarquía. sí que no puede ser Obligación. ignorado Claro. por el Tribunal Eso Supremo. bendito te lo declaro. Ahora, Pero, de- estamos, dentro de las pero estamos opciones. brincando el puente. Estamos en el Bueno, presupuesto. somos el 1 de julio. Y en De- el presupuesto el gobernador, primero, o puede vetar inclusive si le aprueban un presupuesto y girar sobre el presupuesto vigente, lo que le resultaría mucho más fácil a él, y luego enfrentar el cuestionamiento legal que venga, que no se va a resolver a la semana de que se radique el Pero es pleito. importante quizás para que la gente entienda, porque obviamente esa incertidumbre viene de la incertidumbre de tanto Congreso como del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Todo un presupuesto que tiene que estar mirando hacia el norte todo el tiempo a ver cuáles son los cambios de señales. O sea, no es fácil Pues, aprobar mira, así, lo que pasa, en el vacío. Yolanda, lo que pasa es que no hay que mirar al norte. La Constitución es clara. Lo que pasa es que no se ha querido hacer los ajustes que hay que hacer donde hay que hacer unos cambios. Por otro lado, hemos visto también que este gobierno ha anunciado que los recaudos han sido mayores en casi 300 millones de dólares, lo cual, buena noticia, con tantos impuestos que han puesto, pues Pero- es obvio. Pero lo que estoy tratando de decirte con esto es que no hay que mirar al norte. La Constitución te dice lo que tienes que hacer. No. Ahora, que no tengas la Tengo la una- voluntad para hacerlo es otra Pero cosa. la Constitución de la- dice lo que hay que hacer desde que se hizo, y estamos haciendo una cosa totalmente distinta. De las opciones Excepto que siempre se ha pagado de las reducciones, obligaciones. Por eso, de las hasta que opciones de entra la reducciones, moratoria. en el caso hipotético, ok, ¿qué se puede reducir? Jornada laboral, eliminar empleos en el gobierno, cancelar servicios, cancelar pago a suplidores, ¿cuál? ¿Qué más hay que no afecte? Todas las anteriores y todas las que sean necesarias para mantener O sea, un podría gobierno verse el gobernador obligado a funcional. despedir empleados públicos. Podría haberse obligado a despedir Pero empleados lo- públicos. Ha dicho y ha verbalizado hasta ahora que eso no lo va a hacer. Pero obviamente su intención tampoco era que se degradaran los bonos, Bueno, lo tampoco que era pasa es que que- entráramos en la Ahora, deuda. ¿puede el gobernador dejar de pagar a los suplidores
del gobierno. Pues- Y si estos se niegan entonces a dar servicios, ¿qué pasa? La ley de Pues, moratoria la le impone, ley dispone que puede hasta incautarse, pero eso es inconstitucional también. Tú no puedes hacer eso así. Hay un due process, el gobierno no puede a la cañona quitarle las cosas a la gente. Ese es el planteamiento legal del pleito. Y es- O sea, y- pero oye, se tomarán las acciones Y usted fue que juez y haya sabe que que tomar. esos hay que atenderlos. Sí, pero partiendo de la realidad, es que el gobernador tomará unas determinaciones que serán retadas, serán impugnadas y los tribunales tendrán que decidirlas. Pero hay, mientras todo esto se da, es como si le añadiéramos algún tipo de especie adicional al sancocho. El dinero de los municipios está aguantado. Hay ahora mismo un pleito de San Juan Y de Carolina. y de Carolina. A la misma vez estaban tratando, el Senado y Cámara están esperando a ver si logran algún lenguaje de conciliación, pero lo que traslució por lo que vi de la alcaldesa es que en el diálogo con el Banco Gubernamental de Fomento, el problema, el tranque es que el dinero lo van a usar para nómina. Eso es posible. Yo pensaba que nómina estaba asegurada ya con los dineros que habían transferido a las cuentas comerciales. Mira, el problema de esto es que la realidad hace que todo sea posible. Se supone que en teoría tú no puedas utilizar dinero de una partida para otra partida, pero cuando se impone la realidad y lo que tienes es dinero de una partida para tomar decisiones sobre un espectro amplio, como gobernante él ha dicho que va a garantizar servicios y nómina. Y obviamente va a tomar el dinero que haya de donde esté. Bueno, mira, lo primero que debería hacer este gobernador es mandar a cancelar todas esas convocatorias y todas esas plazas que están creando en diversas agencias, porque es incompatible decir que estamos en una crisis humanitaria, pero el gobierno está reclutando personal en un presupuesto que está obviamente deficitario. Eso es lo primero que hay que hacer, aguantar todas esas personas que están nombrando para atornillar, presumo yo, gente en el gobierno. Y lo segundo, yo creo que tiene que ver con esto, es que lo de los municipios es abusivo. Fíjate que es que la ley obliga que los municipios tienen que depositar sus fondos, lo que cobran en propiedad inmueble, lo que cobran del IBU allí en el banco. Eso no es para pagar ninguna deuda con el banco. Claro, si la tuviera se puede pagar de ahí. Pero lo cierto es que ese es el dinero que usan los municipios. Es casi un 60% de los ingresos del municipio están en esas dos renglones. Y entonces no pueden sacar el dinero. Eso es totalmente abusivo de cuando acá el gobierno puede hacer una cosa y usarlo después para otros gastos. Un detalle que me llama la atención, que en las negociaciones que se están dando paralelamente a todo esto, es que el gobierno está buscando de algún modo que se reduzca a 16% el servicio a la deuda, que eso daría un poquito de espacio de respiración al gobierno para cumplir con las obligaciones y un poquito de espacio para el desarrollo económico, si es que cabe dentro de lo crítico de las deudas. Pero es interesante porque yo creo que para que la gente pueda entender todos los elementos y todos los escenarios de una misma vez. Es interesante. Están buscando todas las alternativas viables, inmediatas, mediatas, creativas, pero obviamente está en un problema económico que no se va a resolver de inmediato. Charlie. Breve. Primero, cuando es negociar. Pero ¿con quién va a negociar con un gobernador que te dice, me vale, que viene y te aprueba leyes? Ayer fue a que te reunirse con los persigue? acreedores en Nueva York. Bueno, fue qué con pasó? el arzobispo. Ayer. Pero el arzobispo, ese sí es muy bueno, porque él tiene experiencia en eliminar pensión a los maestros de la escuela católica, en cerrar la escuela, en bregar con presupuesto a los sucusumucus. Tiene buena experiencia en eso, pero la realidad es la siguiente. Y terminamos con esto. La realidad es que yo creo que hay cosas que se pueden hacer, pero que el gobernador, obviamente, por sus actuaciones, nadie quiere, nadie le cree, no tiene credibilidad, ni siquiera con los propios miembros de su partido. Así que tenemos un problema serio. Gracias, pero es Charlie. el gobernador y está sentado negociando. Cierto. O sea, y hay que Gracias. atender la Bueno, situación. intenta negociar. Gracias a ambos por haber estado aquí. No le están haciendo caso. Vamos a una pausa, regresamos en breve con Héctor Ferrer.